Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Jesús misericordioso, ofreciendo estos 5 misterios gloriosos a nuestro amado Señor Jesús, a nuestra Madre María Santísima, que interceda siempre por cada uno de nosotros, por esta capilla, Madre mía, Señor Jesús, derrama siempre la paz, la alegría que necesitamos tanto. En este momento te pedimos también por todos tus hijos y tu hija que están enfermos en este momento. Para ti nada es imposible, mi amado Señor Jesús. Derrama tu bendición y tu sanación por cada uno de tus hijos y de tus hijas que están enfermos. Y también te queremos pedir por todos los niños de la calle, por todos los sacerdotes que se encuentran en la casa en Betania. También te pedimos, Padre mío, por todos ellos, tus hijos también ahí que están. En este momento también te quiero pedir especialmente por mi madre que está enferma. Para ti nada es imposible, mamita María, también interceda por mi madre. Te pedimos también por todos los que están agonizando en este momento. También te queremos pedir en este momento un caso muy especial por un niño también que está agonizando. Está en tus manos, mi amado Señor Jesús, pero yo sé que para ti nada es imposible, mi amado Señor Jesús. Un Padre Nuestro por la intención del Santo Padre y 3 Ave María por las almas del purgatorio y por las almas olvidadas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo.
el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres y entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la servidora del Señor, hágase en mí según tus palabras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres y entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo divino se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres y entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Elevemos una salve a nuestra Madre Virgen del Carmen, todos juntos. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y alcanzar la promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo, que así sea. Amén. Adorámote, Cristo, y te bendecimos por tu santa cruz, nos redimiste al mundo. Sea por siempre. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora concebida sin mancha de pecado original, en el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús misericordioso, María auxiliadora a los cristianos, Virgen de Caacupé, Santo Domingo Sabio, ruega por nosotros. Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima. Y por la intercesión de nuestra Madre Tupanci Caacupé nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buena noche.
buenas tardes. Bueno, más que nada informarles que por el día de hoy la misa vamos a iniciar 19:30. Normalmente es 19 horas, pero solo por el día de hoy, no es que se cambie el horario. Es por el tema climático, ¿verdad? Mucha lluvia y darle tiempo un poco a los hermanos que naturalmente puedan venir para participar de la Santa Eucaristía. Así que esto les comento, hay muchos que no están en el grupo de Todos Somos Capilla acá Cupemí, por ese motivo que les doy esta información. Le estamos esperando al Padre Víctor. Muy bien, en el día hoy de la Divina Misericordia corresponde que recemos la coronilla justamente de la Divina Misericordia. Y les quiero pedir a todos, porque como se dan cuenta, hoy vamos a de nuevo estar en la televisión, va a ser en directo esto. Si podemos acercarnos a estos asientos que en lo posible estén ocupados, por favor les pido. Eso más que nada también, porque queda muy feo que en la tele se nota acá los primeros asientos vacíos. Sin embargo, podemos ocuparlos. Muy bien, Marisol, dirigí vos, por favor. Acércate acá, Marisol. Así entonces. Entonces vamos a rezar, buenas noches. Vamos a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Y empezamos con la señal de la cruz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Rezamos 3 veces. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de tu compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad,
que es el amor y la misericordia misma. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola, sí, hola. Hola, sí, hola. Sí, oh. Quiero informarles que hay una Ford Territory medio granate con la chapa terminación 874 que está con la luz, creo que es de la alarma prendida. Por eso si quieren verificar. Sí, oh, hola, sí.
Sí, sí. Ave María Purísima. Intenciones de la Santa Misa. Acción de gracias. Virgen de Caacupé, Divina Misericordia. San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, Medalla Milagrosa, Santa Bárbara, San José Obrero, San Isidro Labrador, Santa Lucía, Santísima Trinidad. Cumpleaños, Dora y Aline. Aniversarios, 42 años de vida matrimonial de María Dominga y Rosalino. Petición de gracias por el trabajo de Romina, Andrea, Luis, Sofía, Miguel, Ana Paula, César.
por la salud física y espiritual de Arnaldo Ismael, Jessica, Lucero, Oscar, familia La Rosa, familia Mercado, señora Ana, Mirna, Marga, familia López Rojas, familia Rodas Espínola, Emilio David. Difuntos: Padre Carlos En, Padre Sanardini, Avelino, Limpia Concepción, Marciano, Claudia, Carlos Adolfo, Sebastiana, Aurelia, Alberto, Martín, Inocencia, Mónica, Raimunda, Fidelina, Jacinto, Antonio, Jerónimo, Eligio, Lorenzo, Anastasia, Mario, Natividad, Blanca Inés, Alberto, Simeón, Nina, Estéfano, Custodia, Cirlio, Luis Antonio, Leandro. Por los angelitos, María Paz y Ángel. Bienvenidos, hermanos, a esta Eucaristía en la octava de Pascua. Nos reúne la alegría de saber que Cristo vive y que su amor misericordioso nos ha salvado. En este domingo, fiesta de la Divina Misericordia, Jesús sale a nuestro encuentro como lo hizo con los apóstoles, para infundirnos su espíritu y sanar nuestras heridas. Con su amor, sintámonos acogidos y perdonados en la mesa que Él nos prepara. Con fe y gratitud, iniciemos nuestra celebración cantando. Dios misericordioso, todos unimos, confiamos en tu grandeza, aurora resplandeciente, la gloria al infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria. Fuerza, vamos, Jesús. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva, viva la divina misericordia! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad misericordiosa. ¡Viva! Fuerte aplauso entonces. Hoy ustedes saben que con este segundo domingo nosotros estamos concluyendo una etapa muy importante que es del domingo de resurrección hasta este segundo domingo, que fue como un solo día, porque la fuerza de la resurrección es ya nuestra eternidad. Entonces la catequesis litúrgica de la Iglesia nos enseña eso, que ya no hay el tiempo que le llamamos el cronos. Crono es lo cronológico, del reloj. Dale para ahí, ve que la de misa, a que la osema, se va ama a que sema. Ese es cronos. Pero la resurrección ya no es más cronos, ya no es más reloj, sino que la fuerza de la resurrección es el kairos, se dice en griego. Todos son palabras griegas. Y eso quiere decir el tiempo de la alegría, el tiempo de la prolongación, el vivir así como el Señor nos pide, ¿verdad? Es la realización del hombre. Eso quiere decir resurrección. Así es que la Iglesia en su catequesis nos quiso enseñar durante toda esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sino que
8 días octavario, por eso se dice 8 días, como si fuese un solo día. Ensayarse a vivir la eternidad. ¿Será que vamos a vivir alguna vez nosotros esa eternidad de la honestidad, esa eternidad del amor, esa eternidad de alabar a Dios y de bendecir en nuestra vida? Bueno, acá uno te daña responder también, porque esa es la propuesta en la misericordia y en el amor de Dios que se nos entregó para vivir la eternidad, la resurrección. Bueno, vamos a comenzar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Iniciamos la misa reconociéndonos en primer lugar como pecadores ante el Señor y pidiéndole humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Inmensa gloria, te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Oración, Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y a escuchar atentamente la palabra de Dios. El resucitado sale a nuestro encuentro en su palabra. Dejemos que su mensaje de misericordia renueve y fortalezca nuestra fe. Escuchemos con atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Hermanos,
se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Me empujaron con violencia para derribarme, pero el Señor vino en mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en la carpa de los justos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo, porque gracias a la fe el poder de Dios los conserva para la salvación, dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo, porque ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los judíos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Y mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Tomás le respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Y luego le dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca aquí tu mano, métela en mi costado. Y en adelante no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Buenas noches. Felices Pascua. Viva Cristo resucitado. Viva Jesús misericordioso. Jesús, en vos confío. ¿Y qué se responde? Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Muy bien. Entonces, fíjense, queridos hermanos, como les dije, aquí la confianza que tenemos en Jesús, esta frase no es una frase que se puso nomás así, ¿verdad? Jesús nos habla desde el aspecto bien antropológico humano, es decir, nos está hablando de la encarnación, lo que nosotros hemos celebrado el 25 de diciembre del año pasado, que hicimos toda una preparación, ¿verdad? Durante toda la preparación del Adviento, 4 semanas para llegar a la Navidad. Bueno, cuando estamos hablando de Jesús, el Yeshua en hebreo es justamente el Salvador, pero el Salvador bien humano, es el Mesías, el ungido, llamado por Dios, que tiene una misión específica, la de la salvación. Es decir, el hacer realidad que el plan de Dios venga en medio de nosotros, de la humanidad. Miren que esto está como diciendo, como cerrando nuestro paréntesis que abrimos ya desde el momento de la encarnación, y hoy con esta fiesta del Jesús misericordioso estamos cerrando como un paréntesis. En los estudios bíblicos esto se llama una inclusión, es decir, así como comienza la idea principal, te vuelve a repetir como idea central y cierra, porque te está diciendo hemos llegado a nuestro objetivo. Eso que nosotros, los empresarios, dicen, este es mi objetivo, comienza estrategia, fecha, horario, cuánto se va a pagar, a quién se le va a contratar, todo, ahí entran toda la maquinaria de una empresa para llegar a un objetivo que se propusieron. Y después viene evaluación y ahí está, conclusión. Se cierra paréntesis, ¿llegamos o no llegamos? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy con esta celebración. ¿Llegamos o no llegamos verdaderamente a la resurrección?
Porque este es el misterio más importante. Todo lo que estuvimos preparando, voy a decirlo así con mi terminología que suelo usar, todo lo que fuimos haciendo, lo digo en un sentido de que fueron simplemente instrumentos y estrategias para llegar a lo esencial. ¿Y cuál es lo esencial y qué es lo que Dios quería de nosotros? Nuestro cambio, nuestra conversión, es decir, llegar a la Pascua. Y por eso es que esta semana que hemos pasado y que hoy cerramos como una inclusión desde nuestro objetivo de llegar a ser hombres nuevos, ya hemos explicado y ustedes habrán celebrado bien, no sé dónde celebraron, y habrán escuchado en las prédicas, ¿verdad?, lo que significa ese Pesaj, la Pascua, el paso de una situación de negatividad, de pecado, a una vida de gracia. Y entonces, hoy nos hacemos la pregunta, ¿hemos llegado? Y bueno, y desde ahí pensamos y decimos, Jesús, en vos confío, pero Jesús porque nos hace recordar nuestra encarnación. ¿Dónde vamos a encontrar la Pascua y dónde vamos a realizar la resurrección? En la humanidad. El reino de Dios quiere decir eso. Cuando Jesús dice el reino de Dios está cerca, quiere decir que es la gracia de Dios. Es el Dios mismo que camina con nosotros. Aquí es la gracia de Dios, pero nada más y nada menos que no es ya simplemente el Jesús caminante, el Yeshua, el Jesús humano que camina con nosotros, sino que aquí ya es el Kyrios, el Señor, el resucitado. Entonces aquí completamos Jesús, Kyrios, Jesucristo. Nosotros incluso decimos Jesucristo, ¿verdad? Porque aquí está la humanidad, Yeshua, Jesús, pero al mismo tiempo esa humanidad que llega a su perfección, a la resurrección, que es el Señor, quiere decir el Kyrios, Señor de la vida, el Señor que vence a la muerte, el Señor que desde su propia humanidad, cumpliendo la voluntad del Padre, haciendo todas las estrategias desde su nacimiento, 25 de enero, la encarnación, y nos fue mostrando todo el camino, espectacular. Ahora no vamos a hacer todo la síntesis que ya fuimos haciendo domingo tras domingo. Por eso que es importante cada domingo ir mirando, domingo a domingo, en esta catequesis litúrgica, pero en una forma pedagógica que el Señor nos hace caminar para llegar a nuestra resurrección. Y por eso le estoy diciendo, si verdaderamente nos concentramos, miramos, entendimos lo que el Señor nos fue ofreciendo para llegar a este momento, entonces podemos decir, sí, Señor. Pero eso cada uno tiene que evaluar. He llegado, aquí estoy, Señor, soy resucitado. ¿Y cómo lo vamos a encontrar esa resurrección? Miren, esa segunda lectura que hemos escuchado aquí es maravillosa, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente esa lectura, ¿verdad? La segunda, ay, se va a caer ayúdame un poco, hace un poquitito más atrás, o al costado aquí cerca del altar, ahí está, muy bien, ahí está. Entonces, fíjense que esta segunda lectura que nosotros escuchamos aquí es la que nos sintetiza en realidad el accionar de cada cristiano. Es la carta de Pedro. Pedro es aquel que estuvo ahí codo a codo con Jesús. Entonces nos está hablando de un Yeshua, de un Jesús, de alguien que ha visto, ha caminado, ha tocado, ha escuchado, ha sentido el palpitar, el corazón de Cristo, humano, encarnado, con quien estuvo. Incluso fue uno de los primeros llamados, ¿se acuerdan? Capítulo 1 de San Marcos te habla que Jesús, pasando cerca a la orilla, llamó justamente a Pedro, llamó a Santiago, llamó a Andrés, el hermano de Pedro, que estaban los dos juntos, Santiago y Juan, los 4 primeros, ¿se entiende? Y entonces, quiere decir que ellos estuvieron muy cerca. Entonces, él escribe ahora, ¿qué es lo que nos dice Pedro desde esta realidad de la resurrección? Miren, primero luego bendice y agradece a Dios. Bendito sea Dios, el Padre enviado, encarnación. Bendigo a Dios porque le envió ¿a quién? A su Hijo, Jesucristo. La misericordia que se manifiesta y que hoy nosotros estamos celebrando es justamente esa misericordia que viene del Padre. San Juan dice en su Evangelio, capítulo 3, del 16 al 17, dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿para qué? Y para que nos salve.
entregó su vida, ahí está, por nosotros. Esa es la mayor generosidad, ¿verdad? Está haciendo la síntesis de un encontrarse. Esa misericordia, ahora a nosotros, escuchen bien, y esa es la pregunta que nos hace, Pedro dice, nos hizo renacer. Ella está hablando en positivo, pero se da igual, cada uno tiene que responder. ¿Cierto, Viola? Ella, Pedro, te hizo renacer, renaciste, sos persona nueva, primero en tu vida, en tu familia, en tu relación, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en tu país, en el Paraguay. ¿Será que hemos renacido? ¿Será que hemos entendido que no tenemos que ser más ladrones? ¿Que no tenemos que más estar con la corrupción? ¿Será que entendimos? ¿O vamos a seguir todavía la joda, la farsa y vamos a seguir ahí haciendo cosas? Vamos a seguir engañando, ¿entiendes? ¿Será que vamos a seguir así una Pascua y otra Pascua y otra Pascua hasta el 2018? Y después, no, 28 sí, ya... Ay, Jesús mío, la corrupción del 18 al 28 igual como si fuese nunca que no pasó nada, ¿verdad? Se añe con un dipama hasta del año. La pasada yo estaba pensando y dije, ¿será que esta resurrección, verdad, que nos hizo renacer? ¿En qué año estamos? 2026. Y yo decía, ¿será que en el año 238.458 el Paraguay va a cambiar? Dije, ¿verdad? Ya estamos en el 2026. Tenemos que esperar unos 258.000 años, no vaya. A ver si por ahí cambiamos mentalidad. Pero no se asusten. La vez pasada leí que encontraron entre los arqueólogos, etcétera, que perforaron la tierra ya llegaron creo que hasta 15 kilómetros de profundidad, ¿verdad? O sea, profundísimo. Después ya no pueden seguir más porque es acueteíla, ya no pueden más. No hay material que pueda perforar ya. Hasta 15 kilómetros llegaron a perforar, 15.000 metros. Y encontraron fósiles, ¿saben de qué edad? Que tienen 350 millones de años. 350 millones de años. O sea que ñandego jaguar aire y estira. Imagínense. 80 años, 90 años, porque la icota. A lo mismo ñande yajaese, ñande corrupto, ñande monda, ñande yapuña por sufrir la gente en vez de vivir con tanta riqueza y tantas cosas lindas que Dios nos ha regalado. No es tan difícil llegar a la resurrección. Pedro entiende y dice, ¿verdad? Nosotros como cristianos, como unidad, él está hablando, ¿verdad? Dice, Dios Padre nos hizo renacer a una vida nueva. Ahí está la misericordia de Dios, por su misericordia. Por eso yo agradezco. Entonces, cuando estamos hablando de misericordia de Jesús, no era ese Jesús dulce de leche. Ay, Jesús, cómo te amo. Ay, qué bonito que sos. Ay, Jesús, así lo me hace todo por mi cabecita. Ay, no, qué misericordioso. La misericordia de Dios es hacernos entender que hoy nuestro camino lo hacemos juntos. Miren, queridos hermanos, que aquí tenemos dos grandes signos. O sea que también como Dios actúa y le hizo entender a Sor Faustina, ciertamente que tiene una base bíblica tremenda, ese cuadro que ustedes están viendo ahí, en la visión de Sor Faustina. Esa es la representación, la misma representación de esta, solamente que ahí Jesús viviendo todavía y aquí Jesús entregando su vida por nosotros. Capítulo 19 de San Juan, en el momento en que el soldado atraviesa el costado de Jesús. ¿Qué es lo que salió? El rojo y el blanco. Rojo y blanco. La sangre y el agua. ¿Entienden? Y aquí están los dos elementos, porque la sangre es el rojo. Pero ¿qué quiere decir en la teología cuando te dice salió, brotó sangre y agua? Quiere decir que para llegar a esta resurrección, en la gran misericordia de Dios, por eso yo le dije, aveña de llana, él a chuchuchuli, mi hijo, haremonga cuava y palane membu. No, es la exigencia, ¿verdad? No es tampoco el yajejan de Argel, no, sino que es buscar el bien. Y entonces eso quiere decir la sangre, me costó sangre, verdaderamente, porque luché, porque me empeñé. Me tuve que levantar siempre a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, ir a trabajar todos los días. Me dediqué por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por mi comunidad.
No es que esta comunidad, yo recuerdo cuando vine aquí en 1996, la primera vez que pisé aquí, ¿verdad? Pero este era aquí un patio, aquí creo que había un pomelo, no sé, ahí había un pozo de basura. Allá el país se ponía para hacer la misa, traía una mesa, se mandó a pichón, mi abuelo, y cable en teoría, y foco, y vamos a ir ahí, bebé. Ahora ya tiene a ver, pesa en la gente, ahora hay pantalla a veces. Mira, hoy ustedes están en una catedral, están ustedes aquí. Hasta transmitiendo por televisión están ustedes aquí. ¿Quién como ustedes? No hay por venirse a dónde, barro. Y se dan cuenta, eso es un proceso. O sea que 350 millones de años del fósil, añade huellas asadas ahí, ¿entiendes? Entonces, renacer quiere decir que hay que hacer el esfuerzo para llegar. Y esto tiene que seguir creciendo y tenemos que seguir mejorando. Y esa es la resurrección. Y hoy cuando miramos y cerramos este ciclo de una semana, que es nuestra eternidad, nos hace entender o nos quiso hacer entender y nos dijo, ¿saben qué? Si vos sos hombre resucitado, si hiciste tu Pascua, esa Pascua del bien, fuera la corrupción, fuera el mondajá, fuera el atentitis, fuera todo, vamos a dejar de lado. Esa es la eternidad, esa es la eternidad. Por eso yo le digo, no es más el cronos. No podemos más medir el cronos, porque el encontrarse en la resurrección, encontrarse con el Señor, entre comillas, en el cielo, significa el tiempo de la gracia en donde vos no estás mirando tu hora. Ne mañana de hora. Y catula pa y cabaña misa allá la de mañana, cada momento la de reloj. Yo que le pillo todo a usted, no me tengo mañana llevan las horas y nada, no me tengo otro mañana llevan las horas y nada, o mañana llevan las horas y nada. Y ahora que ahí la termina. El cronos, vean con la cronos. Pero sin embargo, queridos hermanos, eso también nos pasa a nosotros, porque tenemos nosotros estas experiencias. Cuando vos te vas a un cumpleaños, por ejemplo, ¿verdad? Ahí beberé y está con la gente. Y después de repente, mira tu cronos y encontrás que es la 1 de la madrugada. ¡Ay, qué hora! ¡Ay, qué bárbaro! Pero porque ande yesa cuay, porque vos estás en un kairos, se dice eso, ¿verdad? El kairos quiere decir el tiempo de Dios, la gracia de Dios. Y esa es la resurrección. Ojalá que en Paraguay alguna vez entremos en el kairos. Porque ya de goña y me ave a Cairo, de todo esto que pasan aquí. Cuánto ministerio, cuánto oyente, a Cairo. Es la kairos, ojalá que se nos quede en la cabeza esa palabrita, el kairos a Caironevi. Ojalá que te entre en la cabeza para entender lo que nosotros tenemos que buscar es el kairos. Y parece que el paraguayo entendió mal. Entonces, y a Caironevi, que no suceda eso. Queridos hermanos, eso quiere decir resurrección. Eso significa gracia de Dios. Eso significa entonces el cambio. Agradezco a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. El rojo, la sangre, hay que luchar, hay que empeñarse, hay que hacer bien las cosas. Dios ya nos ha dado el mandamiento. O sea, tenemos todo. Ya digo, ya es campeón la ley, o mira, ya de copa y te oído. En el país de la maravilla, o en el país de las leyes de la maravilla. Ni peteña, se ni indole, cuayo, y hace lo que te da la me da cuenta. Y entonces, ya por qué, a ver, ya inventa llegan de las leyes de acuerdo a como nosotros queremos, de acuerdo a nuestro bolsillo, de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo al amiguismo, etc. Entonces nunca vamos a llegar a una resurrección, nunca va a haber un cambio verdadero. Y entonces la resurrección es porque el Señor nos hizo renacer por la resurrección de su Hijo. Y ahí está entonces el blanco, la esperanza viva. ¿Por qué? Porque el agua significa el bautismo. Y el bautismo quiere decir nuestra resurrección que hoy nosotros hicimos y celebramos en esta semana. Quiere decir que es de nuevo el lavacro, Dios que nos volvió a purificar, a lavar y a ponernos en la misma situación que cuando nosotros fuimos bautizados por el Señor. La gracia de Dios que nos ha renovado, que nos ha limpiado y para tener vida. Una de las cosas principales, aquí le veo allá al doctor Arellano, allá va y colan de deshidratado, póngale suero,
de desaponar, enseguida, suero, y mande. Deshidratado. Muchos de nosotros en nuestra vida estamos deshidratados porque opañan de ila ñan de yara, porque el agua significa la vida. El agua significa la presencia de Dios. Jalandera, si no lengua, genove, enfermería, más en urgencia. Suero. Ani te veo ese ve que anda por original la poja, anda por original la suero. Ellos guamana eres o cuevo. Ellos guamanan de suero, porque pean te oye que están de así hay que poner nada porque sea Perú y siempre. Entonces, pea oye esa la gente. Bueno, o si no, enseguida colaboración, y más la gente bebe oído y nada, y pariente. El que ve 5.000 y hasta yo suero, por favor. Bueno, entonces vea a Cairo, ahí está la Kairos. O faltañan de la verdadera resurrección, el verdadero encuentro con el Señor. Es el cambio, ¿verdad? Y después sigue, ¿verdad? Es esta resurrección que nosotros celebramos la que nos va a dar, queridos hermanos, dice aquí Pedro, una esperanza. Porque la esperanza viene del verbo esperar. Ya posea. Después, una cosa más linda todavía, hasta la palabra suena espectacular. Una herencia incorruptible. Palabra de corrupción allá. Y pucamos en de pues sabe. Una herencia incorruptible. Es decir, una herencia que entendemos que es de todos, que es de la comunidad. Por eso, queridos hermanos, es demasiado lindo. Ciertamente que aquí no tenemos todo el tiempo, sino con esta como palabra de Dios, ya estamos, pero esto si vos le unís a la primera palabra, a la primera lectura, ¿se acuerdan? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, aquí te dijo todito. Todos se reunían asiduamente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles y así vivir la vida vivir, participar la vida en común. Ya no digo egoísta. Entonces siempre es para mi grupito, es para mi amigo. Entonces nosotros ahora estamos, entonces nosotros vamos a hacer ahora consejero, ¿cuera? Pero ¿qué van a aconsejar? Pero no saben ni nada, ni dónde está. Nunca ni se bañó y él es consejero del agua. ¿Entienden? O sea, son cosas, queridos hermanos, que nos demuestran que verdaderamente no somos cristianos. No entendemos el cristiano. O mejor dicho, nadie me puede decir que nunca escuchó. Incluso la vez pasada, ese que le criticó el domingo pasado, ¿verdad? Porque el monseñor Valenzuela dijo ahí, cantó un poco las 40 y dijo así como es la cosa, ¿verdad? Saltó luego uno, creo que era diputado o senador, no sé quién era, y saltó contra el obispo por lo que dijo, que es un político, que esto hay que amordazarlo y no sé. Y después, ¿saben qué es lo que más me dolió? Dijo, yo soy exalumno salesiano y yo conozco muy bien. ¡Ay, Jaime dice! Hace salesiano, anda y guayo, pega la ella. ¡Ay, Jesús mío, Dios mío! Jaime, me agarré la cabeza. No sé en qué colegio habrá estado, ni pregunté Loma porque no sé, ni quiero saber. De ahí siempre el profesor Cuemba era. De ahí siempre. Pero creo que yo no sé si soy más joven que él, no sé. Espero. Dios mío, que me salve y me guarde. Bueno, pero se dan cuenta, queridos hermanos, aquí te dice demasiado bien la palabra de Dios. Participar en la vida común, en la vida de todos los días, en la vida de nuestra comunidad. Tenemos que preocuparnos por los demás. En la fracción del pan. Pero lo más lindo, queridos amigos, es esto. Un santo temor se apoderó de todos ellos. Y eso es lo que hoy en día no tenemos más. La gente, entre comillas, pero ¿qué quiere decir temor de Dios en el hebreo? El yarej, ¿qué quiere decir? Quiere decir el respeto a Dios. No hay más respeto a Dios. Y si vos no le respetás a Dios, Génesis capítulo 3, versículo 5 en adelante, si vos no le respetás más a Dios, Caín y Abel, capítulo 4, ¿qué le vas a respetar a tu hermano? Hermano. Y si vos no le respetás a tu hermano, ¿qué vas a respetar todo lo que te rodea, la naturaleza? Sobrecalentamiento, contarle que yo pueda,
Yeyucapaya de Forestapá, todo lo que vos quieras. O sea, cuando no hay el temor, Yareh Adonai, el temor de Dios. Y aquí dice justamente que el seguimiento de Jesucristo es un santo temor se apoderó de ellos, porque los apóstoles realizaban los prodigios y signos. Prodigios y signos entonces no es magia, prodigio y signo es la palabra de Dios que llega al corazón de las personas, que llega al corazón del que tiene que responsabilizarse, porque todito tenemos responsabilidad. Vos tenés responsabilidad en tu casa. ¿Cuántos hijos tenés vos? 6 hijos. Allá los 6 tenés que acompañarles, tenés que estar a su lado. Y entonces, después tenés tu trabajo, tenés esto, tenés aquello, entonces todos somos responsables. Yo como sacerdote, y tengo mi responsabilidad. Siga tú ahí, qué tranquilo, vamos a aire acondicionado, pues está, ¿qué, güey? Se lo gabe. A ver, ¿saben? Y no, cada uno tiene que asumir verdaderamente, y eso significa, queridos amigos, el realizar los prodigios y realizar los signos, porque todos tenemos una gran responsabilidad. En tu casa, vos como mamá, vos como abuela, tenés que realizar ese prodigio, el prodigio del amor de Dios, el prodigio de dar a entender que la gracia de Dios está en medio de nosotros. Bueno, y lo más lindo que me gusta, y por lo tanto, todos, primero, se mantenían unidos. Y antes a ver cada uno, de acuerdo a su interés, pues el soquete en realidad es lo que se están peleando. Soquete es el añañonero. Andas ahí hoy de paepe plata, sino que mava, a ver, o plata del pueblo, o pea el añañonero, pea las soquetes. Entonces vamos a unir fuerzas de acuerdo a esto y aquello. El Papa Benedicto XVI, utilizando la frase de San Agustín, ¿se acuerdan que yo les conté eso, verdad? En uno de sus discursos al Parlamento alemán le dijo: si ustedes se reúnen aquí solamente para buscar sus intereses, esta es una cueva de ladrones. Esta es una cueva de ladrones. Eso lo dijo San Agustín. Estamos en el 400. Y Benedicto XVI, que era un gran estudioso, que yo le llamaría lo padre de la iglesia, entonces él volvió a repetir esa frase. Por la pinta se sintió en su salsa él cuando se fue. Algo alemán, oye, yo alemán, ves ahí por ahí, acá las cosas. Tal cual. No podemos. Entonces eso apliquemos un poco a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestra familia. ¿Qué hacemos de los bienes y de las cualidades que Dios nos dio? ¿Lo ponemos al servicio de los demás? Podemos explotar, pero eso para el servicio de nuestra comunidad y hacer que el reino de Dios se haga presente. Y por último, todos los creyentes ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades, sus bienes, distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Esta es la comunidad primitiva, la comunidad ideal. Esta es la comunidad que tenemos como objetivo. Por eso yo les estaba diciendo, ¿será que en el año 238.458, estamos ya en el 2026? Así que fuerza y ánimo, gente. Dale, vamos a forzarnos a ver si llegamos. No sé si vamos a ver. ¿Vos pensás que 238.000 vas a estar vivo o ya no? ¿No? Demasiado rápido tira tu toalla. Sí, padre, eran hoy, gente. Desde el cielo, ¿verdad? No va a ser más ni tu nieto, ni tu nieta, ni tu bisnieto, etc. La vez pasada yo estaba haciendo el aspecto genealógico, interesantísimo. Porque yo para estar hoy aquí, comencé entonces a hacer ¿cómo que se llama? La genealogía, ¿verdad? Tus padres, tus abuelos, 4 vainas. Tu bisabuelo, 8 vainas. Tu tatarabuelo, 16 vainas. Después, tú no sé qué cosa, jódese. Hasta el 25 llegué. ¿Saben cuántas personas antes que cada uno de nosotros? Eso le corresponde a cada uno. ¿Saben cuántas personas? 16 millones de personas. Hagan un poco. Hagan, multipliquen. En 25 generaciones. Porque es progresión geométrica, ¿entienden? No es matemática, no es aritmética. 2, 4, 8, después 16, 32, 64, 128, 628. Cuando vos llegás a multiplicar 25 veces vas a encontrar que antes de que nosotros estemos aquí ya pasaron, nosotros venimos de la combinación de por lo menos 16 millones de personas.
¿Entienden? Y después nosotros decimos que no existe Dios, después nosotros decimos que esto y que aquello. Nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Imagínense. Ya ne penenía llevan. Así que vamos a pedir al Señor ser hombres resucitados y primero temor de Dios. Entender de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos y qué es lo que estamos dejando como resurrección para los demás. Que así sea. Viva Cristo resucitado. Viva Jesús misericordioso. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia El Espíritu Santo nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. Sí. A cada intención respondemos: Padre misericordia, óyenos. Padre misericordia, óyenos. Padre eterno, te pedimos por la Iglesia para que, fortalecida en la fe de los apóstoles, sea signo vivo de la alegría y la misericordia de Cristo resucitado. Oremos. Padre misericordia, óyenos. Padre de bondad, acompaña a nuestros gobernantes para que la paz de Cristo los guíe hacia la justicia y el bien común. Oremos. Padre misericordia, óyenos. Padre lleno de ternura, mira con amor a los que sufren, que sientan el consuelo de tu misericordia y encuentren en nosotros ayuda fraterna. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Padre clemente, te pedimos por nuestra comunidad Cacupemí para que el encuentro con el resucitado acreciente nuestra fe y nos convierta en testigos de su misericordia. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Padre de amor, acoge a nuestros hermanos difuntos para que gocen ya de la vida nueva de la resurrección. Oremos. Padre de misericordia, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que hoy te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Será para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas. La vida nos tritura con dolor,
Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que renovados con la confesión de tu nombre y por el bautismo lleguemos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna por tu misericordia. Se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida. Y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con los ángeles y arcángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes pastoral, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. También te pedimos, Señor, y rezamos especialmente, recién le estuve visitando al doctor Eugenio Seifar, que se operó, está ahí en el Migone. Entonces también le prometí las oraciones para que se pueda restablecer enseguida también. Rezamos por su salud. También te pedimos, Señor, hoy por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y hoy también me dijeron que hay aniversario de matrimonio. ¿Quiénes son? Aniversario de matrimonio. ¿Cuántos años? 42 años. María Dominga y Rosalino. ¿Cómo? María Dominga y Rosalino.
María Dominga y Rosarino, a quien llama. Acuérdate de ellos, Señor, que ellos han fundado su familia hace 42 años, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue siempre a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y también, Señor, te pedimos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros que estamos aquí, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de misericordia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guardan a todos para la vida eterna. Con el corazón lleno de fe, recibamos al Señor de la misericordia, que Él nos colme de alegría para ser sus testigos en el mundo. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro
amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria, de tu majestad por mí. Yo hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por ti. Gracias, Señor, por esta comunión. Alabado sea Jesucristo. Bueno, le damos gracias, Papito Dios, por permitirnos contar con el Padre Víctor Cabañas para esta Eucaristía que hoy escuchamos y participamos. También agradecemos al canal de televisión de Ñandillarañé, que está transmitiendo en directo para todo el Paraguay. Creo que son merecedores de un fuerte aplauso. Gracias, Padre. Bueno, le quiero llamar a los que están de cumpleaños. A Dora, la señora Dora, que está de cumpleaños, y a Aline. Aline no está si está por allá, por ahí. Bueno, que pase a Aline también enfrente. Un fuerte aplauso para la señora Dora, de felicidades, muchas felicidades. Ahí está viniendo Aline. Para Aline también un fuerte aplauso. Felicidades. 70 acá todavía. Muchas felicidades. Ahora le llamamos al matrimonio de María Dominga y Rosalino. 42 años de vida matrimonial. Un fuerte aplauso para ellos.
Bueno, vamos a hacer la renovación aquí de los 42 años. Mírense de nuevo a los ojos. De ya vimos ahí la 49 de barro. Bueno, engordó mucho este amor, ¿verdad? Engordó el amor. Bueno, mírense, después de 42 años, mírense de nuevo a los ojos, ¿verdad? Como hace 42 años. Yo, Rosalino, te recibo a ti, Dominga, como esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, María Dominga, te recibo a ti, Rosalino, nuevamente como esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios ha unido hace 42 años, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte aplauso y cantamos también que lo cumpla feliz. El beso de los 42 años. Piquito, ¿dónde van de bar a los 42 años? Va bien. Foto. Cante pues. No estoy escuchando. Vení pues mi hijo, ayúdame. 4 hijos. Saquen la foto. Qué falta de organización aquí, ¿eh? Bueno, fuerza, pónganse. Eso, ahí está, una linda foto. Bueno, listo. La hayan de foto, un poco, la hayan de misa. Felicidades para este matrimonio, tiene 42 años. Bueno, más que nada también agradecer a nuestros servidores, un detalle que siempre acá tratamos de cumplir. A nuestro monaguillo, al coro, a los proclamadores de la palabra, también a nuestro monitor, a la que vino a rezar el rosario, a la que también leyó la oración de los fieles, a nuestro ministro extraordinario de la comunión, y para todos ellos este fuerte aplauso en gratitud y agradecimiento por ese servicio. Muchas gracias. Bueno, yo les informo que ayer sábado empezó la catequesis de niños, casi con 40 niños presentes. Y realmente estuvo muy lindo, muy emotivo, los niños espectacularmente felices. Hoy teníamos que empezar la catequesis de confirmación, pero por la inclemencia del tiempo suspendimos nomás hoy. Dejamos para el próximo domingo. Así que estos son los avisos que quería compartir. Desearle un buen inicio de semana y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco también porque este miércoles 8 de abril cumplimos 4 años como primer canal católico del Paraguay, ¿verdad? 4 añitos, 4 velitas. Bueno. Y hemos comenzado así, ese día estuvimos transmitiendo por lo menos 8 horas en vivo y en directo ya, escuchando a las personas, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Y yo le dije ahí a la gente, ¿verdad? Así, una pareja que estaba delante. Normalmente cuando vamos a un cumpleaños, ¿qué es lo que llevamos? ¿Qué llevamos cuando vamos a un cumpleaños? Regalo. Eso es lo que quería escuchar. Y le dije, así que espero el regalo a ustedes. Por eso que mi alcancía está allá, ¿está? Regalo por los 4 años de Ñande Yarañé. Muchos ya han colaborado, pero necesitamos siempre, ¿verdad?, fortalecer. Y sobre todo tenemos ya el proyecto de comenzar a hacer los programas también en vivo ahora, ¿verdad? Porque tenemos muchos programas, pero estamos grabando, etcétera, porque no tenemos el personal ni el recurso necesario, ¿verdad?, todavía. Pero hay que hacer paso, ¿verdad? Ahora nuestro paso va a ser comenzar un poco también ya a tener programas. Hay 2 o 3 programas que hacemos en vivo, pero queremos darle más tiempo, dedicarle en vivo. Y entonces así anunciar verdaderamente a Jesucristo y tantas lindas actividades. Ustedes ni se imaginan tantas capillas, tantas comunidades que están luchando y bregando por llevar adelante su comunidad.
Y eso es lo que nos tiene que animar y es lo que nos tiene que fortalecer para la construcción del reino de Dios. Bueno, vamos a hacer esta oración final agradeciendo a Jesús. Vamos a llevar después este cuadro de la Divina Misericordia. Yo voy a hacer como una procesión mientras vamos cantando Jesús en vos confío y le llevamos de nuevo allá a su lugar de origen. Y ahí hacemos una oración final a Jesús. Bueno, aquí vamos a hacer porque después ahí ya no vamos a poder entrar con la televisión, entonces desde aquí vamos a hacer enseguida antes de salir. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, y ahora entonces nos disponemos, los que puedan arrodillarse, vamos a arrodillarnos y vamos a rezar aquí ante la presencia, ¿verdad? Nada más y nada menos de Jesús, que nos ayuda para que nosotros podamos también ser, como Él nos dice, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Señor Jesús misericordioso, tú que pasaste haciendo el bien, curando a los enfermos y devolviendo la fuerza a los que sufrían, hoy ponemos ante tu corazón traspasado nuestras vidas. Tú, Señor, que nos ayudas siempre para que podamos vivir de acuerdo a tus mandamientos, te pedimos que podamos ser fiel a lo que tú nos regalas en el día a día. Te pedimos al mismo tiempo, Señor, que nos acompañes y que nos regales la fuerza de tu amor, que nos des lo que necesitamos día a día. Tú que eres la verdad, ilumina las conciencias de los gobernantes, empresarios, jueces, de cada uno de nosotros. Donde haya robo, pon honradez. Donde haya mentira, pon verdad. Donde haya soborno, pon justicia. Donde haya impunidad, pon conversión. Empieza por mí, Señor, que yo no sea cómplice con mi silencio, con mi así se hace, con mi pequeña trampa. Dame valor para vivir en la luz, Señor. Purifica, Señor, a los sacerdotes, a los obispos consagrados, con el agua de tu costado. Revístenos con la sangre de tu sacrificio para que sean santos. Aleja de los sacerdotes, de cada uno de nosotros, los escándalos, la mundanidad y la tibieza. Danos sacerdotes con olor a oveja, como dice el Papa Francisco, y con corazón como el tuyo. No queremos ser bautizados de nombre y paganos de vida. Haznos coherentes, que lo que creemos lo recemos, lo que recemos lo vivamos y lo que vivamos lo anunciemos. Que no seamos sal insípida ni luz escondida. Danos hambre de Eucaristía, amor a la confesión y celo por las obras de misericordia. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por los pecados de nuestras familias, de nuestra patria y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. Madre de la Misericordia, Santa Faustina, San Juan Pablo II, rueguen por nosotros. Jesús, en vos confío. Repetimos, Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Bueno, y ahora vamos a cantar Jesús, en vos confío, y vamos a llevar en procesión este cuadro hasta su lugar que tenemos aquí en nuestra capilla. Jesús
ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.